ahora lo van a poder ver haciendo unas cuantas cosas muy a las corridas en esta película que fundamentalmente apunta a pedir un cambio de conciencia, como dice Francisco en la película, a sembrar semillas de conciencia, que creo que es una idea bastante utópica, pero quizás por eso necesaria. Entonces, bueno, después de la peli tendremos la posibilidad de charlar un poco. Vamos a tener 40 minutos. También está acá Hernán y toda la familia, muy grande parte de la familia de Amurrortu que vino. Viviana Suárez, asistente, mi hijo Matías Nisenson, Cami, Ezequiel, parte de la troupe. Así que vamos a poder hablar. Francisco quiere decir algo. Quiero aclarar que esta obra es exclusiva iniciativa de Pablo. Jamás se me ocurrió presentar a un burro en pantalla. ¿Es bueno o es malo? No, es muy bueno. Pero todo mérito exclusivo de Pablo. La vocación y el sacrificio que ha puesto este hombre no tienen nombre. Me falta presentar a Cepe, que está sacando fotos. Cepe Sayas es un muy importante director de foto que hizo gran parte de la fotografía de La mirada del colibrí. Vamos a la peli. Muchas gracias. Señor. Sí, pienso de que sería muy interesante que este estudio realizado por Francisco se incluyera en las universidades de arquitectura o tecnicatura para todos los emprendimientos que necesitan funcionarios y que previamente estudien sobre este tema. Perdóname, Ángel, estoy un poco viejo y sordo. Y te escuché la cuarta parte de las preguntas. Claro, el tema es este: ¿por qué no incluir el estudio de todo esto que has expuesto en los programas de estudio universitarios? Sí, sí. ¿Te imaginas el escándalo que es esto para el CONICET, para el Instituto Nacional del Agua? Estar serruchando un viejo desconocido sin otra currícula que la de burro. No, yo creo de que la tapa de la tumba de Isaac Newton. El ser humano ha crecido gracias a el constante estudio de todos los temas. Así es. Y además que hay una interdisciplina entre todos los niveles. Ingeniería, inclusive en el año 78 le dieron el premio Nobel de Medicina al ingeniero que inventó la tomografía computada. Pero eso tiene que pasar por disposición divina. No. Porque es un cambio de paradigma de 180 grados. Hace falta más Francisco. Bueno. Ah, no, bueno, está bien. Entonces, vamos a esto, que yo llamo los logoi. Es una palabrita muy chiquitita, 5 letras, que aparece muy pocas veces en la obra homérica, 2800 años atrás. Y esa palabrita se ha traducido de 1000 formas, pero la más original habla de candelas que iluminan el altar homérico. ¿Y qué es eso? El altar homérico es el corazón del hombre. Finalmente las cosas no pasan por la inteligencia, según los logos, sino que pasan por el corazón. Esa palabrita después aparece traducida como luz que luce en los abismos. Y más tarde, si te toca vivirlo como tal y tienes el corazón encendido, bueno, por cierto, sobrevives a una desestructuración nuclear y después de 2 o 3 décadas empiezas a traducir esa vivencia como experiencia, como trabajo. Si lo llevas al campo de la ciencia, eso termina siendo calificado como simple locura,
esquizofrenia aguda, grave o como sea. En mi caso la he traducido como esquizofrenia esdrújula, puesto que la advierto armonizado. Siento que si he trabajado 37 años de haber padecido esas lucecitas que siempre tienen que ver con el amor vincular. Cada vez que tienes una pérdida, se enciende una de esas lucecitas. Lo que aprendes de esas pérdidas, tú ya tienes el pelo blanco, algo entenderás. Pero si el tamaño de la pérdida fuera mayor de lo que uno advierte todos los días, bueno, te toca vivir desestructuración nuclear completa. Esos temas, después de pasar por allí, que son, en el caso que te salve de los médicos, de las pastillitas y de las internaciones, son no menos de 3 años, que a mí me tocó en suerte pasarlo en una isla de naturaleza, en ese lugar maravilloso, que está en una ciudad que se llama la ciudad de los pájaros, del Viso, una pequeña población, 13, 14 mil habitantes, que ni siquiera reconoce una plaza. Ahora, ¿cómo sobreviven los pájaros en un ámbito así? No sé, pero a mí me tocó en suerte, siguiendo un sueño, la noche de los Reyes Magos, comprar esa parcela, que después descubre también por un azar, entro por error en el archivo histórico de Geodesia, me entiendo que esa parcela había sido propiedad de 2 familias durante 336 años. La última familia entra en 1685 y se marcha en 1936. 230 o 240 años, algo que en América eso inconcebible, pero las huellas de afectividad que dejaron esas presencias familiares allí, sin duda fueron las que, estimo, participaron de esa lucecita encendida en ese altar homérico y me ayudaron a sobrevivir, a armonizar mi vida y todo lo demás. 5 años estuve tan aislado en esa parcela, con bienes embargados, y no te quiero contar lo demás porque mi primera mujer, que está aquí presente, la madre de mis hijos, ya adviertes el regalo después de 37 años que me está haciendo esa señora, no cabe que yo recuerde todos esos padecimientos, que ella los padeció a la par mía, aun cuando estaba en otro lado. Bueno, de esos 5 años, los vecinos de enfrente, que hay un pequeño barrio, decían que allí había un sacerdote que hacía 5 años que estaba haciendo un retiro espiritual. Eso te da la pauta de la soledad en que armonicé esa esquizofrenia esdrújula. Pero nunca hablé de ella hasta 20 años después. 5 años después de haber padecido esa desestructuración nuclear, con esa primera armonización en isla de natura, en completa soledad, aparece otra besita. Bueno, la abuela de Claudia, yo la llamo mi lechuza, porque es una mujer con un capital de gracias en vida amasado, extraordinario, que me tuvo de los 17 años que viví con Claudia. Otra pregunta, sí, porque ahora le digo, porque si no... Estudiando lingüística histórica. Vamos a tratar de permitir que alguien nos pregunte, bueno, porque si no va a ser perdón. No, digo, alguien más por ahí. Yo te escuché ahora, permíteme que me termine de expresar. Voy a hablar de los pajaritos, desde el Viso, para que entiendan de dónde viene esta materia, que es más importante para mí, mucho más novedosa que el tema de las aguas, porque tú me hablabas de que esto lo va a cambiar la ciencia, y esto no lo va a cambiar la ciencia, si antes no aparecen esos pajaritos. Por eso quiero hablar de ellos. Entonces, primero la lechuza, que me llevó al campo de la crítica en semiología, de la lingüística histórica, estudiar chino antiguo, cualquier locura. Terminé en un loquero, dormía 2 horas por día. ¿Cómo no me iba a enfermar? Y eso mi pobre mujer me lo tuvo que bancar hasta que no me bancó más. Después apareció otra besita, que era una calandria. Esa calandria tenía una nieta, que era la nieta mayor del hijo menor del fundador de esta ciudad, de Pedro el Duro. Así que hoy siento que aquí también esa besita, esa calandria,
algo nos ha aportado. Lo que le debo a esa ave y a esa mujer es la construcción de ese lugar. En pobrezas, en... qué sé yo, todo lo que me toca, de eso no voy a hablar. Vamos a seguir a la otra visita. Parece con esa mujer 19 años. Pero a los 15 años de estar con ella, me tocan suerte enterarme de que estaban en pie unos caseríos en la tierra de mis ancestros, y al volver del País Vasco, tan redoblada estaba en mi identidad que esa calandria alcanzó a devolverme la expresión. Alcancé a escribir, siendo que había quemado, cuando entré en ese delirio místico, 3.000 libros, y nunca más había leído un libro en mi vida, como tampoco hasta hoy. Nunca más he leído un libro. Pero estas avecitas, primero la lechuza, después la calandria, 15 años después me devolvieron la expresión. Empecé a escribir. Desde entonces no he parado, y hoy tengo solo en la web más de 30 millones de caracteres, que se los debo a la pluma de esa calandria. Después apareció, a ver si apareció, el colibrí. Apareció el colibrí. Alflora Montiel Vivero, una musa paraguaya que fallece a los 46 años, que nunca en su vida había conocido la luz eléctrica, ni el agua potable, ni siquiera había conocido a sus padres, porque le habían entregado a un matrimonio mayor que no podía tener hijos. Nunca jamás había conocido las letras. ¿Y cómo es que un picaflor o un colibrí en esas condiciones traduce información que no la ciencia? Eso se llama capital de gracias, amasado en extrema pobreza y sufrimiento. La pobreza de Alflora no tiene nombre. Y si no doy testimonio de estas avecitas y de los méritos que tiene esta cabecita, soy un reverendo, no quiero poner la expresión. Vos viste que porque tengo que agradecer a esas aves, a esas mujeres maravillosas que no solo me salvaron la vida, sino que están traduciendo lo que la ciencia después de 500 años no hace. Y hace 20 días fallece esa bisnieta de Pedro Luro. A la hora de fallecer, yo estaba acostado. Me dice: Francisco, quiero que me des un abrazo. Y a las 5 menos cuarto de la mañana, a la hora que siempre aparecen estas aves, me dice: Francisco, me voy a ocupar de tus filmaciones. Yo quiero hoy eso, celebrar a las aves de Belviso, porque son ellas las que nos van a salvar, no la ciencia. La ciencia algún día despertará, nada más. Sí. ¿La pregunta? Sí, no, yo quería, por simple curiosidad, cómo diste con el tema y cómo... Las avecitas, la calandria. No, pero bueno, Ah, perdón. Claro. Bueno, vivimos en Escobar y empezamos a notar que había mucha movida de asociaciones y ambientalistas tratando de frenar y de hacer tomar conciencia sobre todos estos mega emprendimientos que se asientan en la cuenca de Luján. Entonces, a ver qué es esto. Y entonces, investigando y por la web, como bastante rápidamente, llegué a Francisco, llegué al Campito, que es un lugar sumamente rural en plena ciudad. Entonces fue una impresión muy fuerte. Todo su conocimiento, sus años de trabajo sobre esto. Un poco digo esto en la reseña del festival, porque fue el inicio de todo. Sentir que hay un personaje como muy importante, con mucho bagaje, para poder contar esta historia, que se empezó a transformar después en algunas otras cosas, además de la denuncia puntual sobre los humedales de la zona de la cuenca baja del río Luján, etcétera, etcétera. Pero así empezó. Francisco tiene muchísimo material en la web
todas estas causas y toda cantidad de investigaciones. Entonces primero esto y después dar con él y no tengo que contar. ¿Cómo? Ahora la difusión. Y ahora la difusión. Así es es. más importante a veces. Preguntarle Sí. cómo ve el futuro. Si esperanza. ¿A Francisco cómo ve el futuro? Bueno, aquí hay una respuesta que vale esa pregunta mucho, porque Pablo tiene un pensiero holístico. Él es fatalista. Este burro es optimista. No sé si con eso te resumo. Veo el futuro porque si veo esas aves volar vivas en un burro, bueno, si las aves se preocupan de los burros, ¿cómo no se van a preocupar de ustedes? Algo va a pasar. Confío que ese algo va a ser para empezar a resolver estos problemas. Lo que es notable es que en los 4 años de trabajo, y en esto sí coincidimos mucho, es notable cómo se empezó a hablar muchísimo de estos temas. Digamos, cuando yo llego a conocerlo, estaba muy circunscrito a esa zona y a denuncias muy subterráneas, y muy rápido esto se empezó a conocer mucho, mucho. Entonces es muy probable que haya posibilidad de que deje de ser fatalista, ¿no? Perdón, ¿la Procuradora General de la Nación sería otra ave? Si la Procuradora General de la Nación sería otra ave. De rapiña. Para mí las aves aparecen como los logos, las luces, y esas luces en el altar homérico aparecen en los quiebres afectivos de personas, de seres comunes. Entonces, si esa señora tiene un quiebre y tiene una luz encendida en el corazón, cosa que desconozco, sin duda que va a ayudar, pero no te puedo responder esa pregunta porque no sé qué vivencias tiene esa señora. La diferencia que va de vivencia a experiencia es tan grande que la cultura anglosajona y la francesa han borrado esa expresión de sus lexicografías. Ellos traducen vivencia, los franceses, como expérience vécue, siendo que ese participio pasado no tiene nada que ver con el presente flotante de todas las vivencias. Y el living experience de los ingleses tampoco, porque la experiencia habla de un transporte al exterior y las vivencias son transportes al interior que demoran a veces 30, 40 años y a veces nunca salen como experiencias. A mí me tocó con suerte traducir vivencia como experiencia porque tuve ese proceso de armonización no en institutos, comunidades psiquiátricas, con pastillas, simplemente en brazos de madre natura. Eso sí, revela eso. El valor de madre natura. Palabra que no existía en tiempos de Homero. La palabra physis, que de ahí viene física, se traducía entonces como esa energía que promueve el brotar, el florecer. Y recién en el siglo VI, 2 siglos después, es traducido a physis como naturaleza. Pero esa energía del brotar, del florecer, está en la naturaleza, no está en las comunidades psiquiátricas, no está en los manuales psiquiátricos, está en la naturaleza. Defender a la naturaleza, entonces, es empezar a entender la energía que está allí. Eso nunca jamás lo ha señalado la ciencia, porque con particiones no se descubre esa dimensión de esa energía. ¿Alguna otra inquietud? Tenemos unos minutitos, creo, pocos. Yo quería Sí. preguntarle si ha tenido algún contacto con otros lugares, ya sea de Latinoamérica o de otros lugares en el mundo, estar con lo que ocurre aquí, no por Yo empecé estudiando estos temas mirando las salidas del arroyo Sarandí y el Santo Domingo al sur del Bloc Sud. Empecé por ahí.
Y seguí estudiando lo que pasaba en los primeros 150 a 180 metros de todas las riberas estuariales. Después crucé a la ribera uruguaya. Después me fui a las riberas europeas, a las americanas, del Mississippi. He recorrido todas las riberas del planeta. Medir las energías, las cotas, las pendientes. Tengo para ser tan caradura de hablar con esta convicción de todos estos temas, tengo que haber gastado pilas, pero son 20 años. El 7 de noviembre cumplo 20 años, pero mirada de sistemas termodinámicos naturales abiertos llevo 13 años. 30 millones de caracteres hablando de estos temas, hablan de que me he dado... O sea, esto no surge de mirar la cuenca del Luján, esto surge de mirar todo, mirar calorías de suelo, velocidades de flujo, pendientes de todos los cursos de agua del planeta. Mississippi, Orinoco, el Congo, Río Zaire, qué sé yo, todo. Todo eso está en una página que se llama Al Estuario del Plata, que tiene más de 400 hipertextos. De hecho, entre la página del Estuario del Plata, del río Luján y paisajes protegidos, tienen más de 1000 hipertextos. Jamás, por más loco que esté, dedicaría todos esos años de trabajo a la cuenquita del Luján. Quisiera. Mi hijo Matías, que está acá, nos está ayudando en todo lo que tiene que ver con la comunicación de la película. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Matías quiere saber, los que no están implicados en la película o no son familiares, amigos directos, ¿por qué vinieron? Si nos pueden contar. A la convocatoria de la película dentro del festival. ¿Qué le llamó la atención? Claro, ¿qué le llamó la atención cuando vieron el nombre, el afiche, no sé, el tema? El tema de la ecología, del medio Lo que ambiente. pasa es que nos toca todos los días. El tema de la ecología. Perdón, a mí me llamó la atención con la cantidad de countries y de cosas que hay, que uno ve que son grandes negociados, y esto es algo que de alguna manera se nos ha filtrado esta información. A mí me dio mucho interés desde el lado de la denuncia, de que se sepan las cosas, de ese lugar que creo que se tiene que hacer justicia en algún momento. Gracias. Gracias. Es que si no denuncias, no pasa nada. A la ciencia, si no le sacudes en el trasero unas cuantas pateaduras, jamás van a perder su instalación cómoda, acreditada. Y al momento que cualquier persona que vive en un lugar así... Pero fíjate sabe que a mí nunca jamás me gustó el derecho, nunca jamás. Pero me tuve que poner la piel de burro y hacer de abogado. Tengo un amigo de mi hijo que me firma los patrocinios, pero no me corrige una coma. ¿Tú sabes lo que es tener 17 millones de caracteres en 2 Cortes Supremas, la de provincia, la de nación, y en 2 juzgados criminales federales? ¿No tuvo miedo por su vida? ¿Cómo? ¿No tuvo miedo por su vida? Sí, ¿sabes? Un día me vinieron a reportear de la revista Playboy, porque habían echado a los 4 funcionarios más importantes abajo del intendente de Pilar. ¿Te querían fotografiar, no? Playboy, donde está Silvina Luna en bolas, ese número, ahí están 10 páginas dedicadas a este burro. Y la última pregunta que me hizo Mariano Melamed, el encargado de prensa de la campaña de Francisco de Narváez, periodista del diario Clarín, fue exactamente esa pregunta. Francisco, ¿no tiene miedo de denunciar a gente tan importante? ¿Y sabe lo que le contestó el burro? Miedo yo. No saben lo que soy muerto. Genial. Y con eso terminó el reportaje. Un loco que estuvo 17 años internado por esquizofrenia, Ezra Pound, un gran poeta norteamericano, dijo, heredarás, y volvió a repetir, heredarás tan solo aquello que hayas amado. Y hablaba de la herencia que reciben los que parten, no los que se quedan. Esos aplausos vayan todos para esas 4 aves, la lechuza, la calandria, la golondrina que acaba de fallecer y el picaflor. El picaflor. Esos son los que merecen los aplausos, esas avecitas. ¿Algo más, Matías? No, eso, si alguien se le ocurre algo más, después si nos Bueno, nosotros vinimos porque nos llamó la atención que el señor sea de origen vasco. Cabeza dura, no salgo. Tenaz, pensamos por la tenacidad. Y aparte porque yo trabajo por una fundación que trabaja el tema de delitos medioambientales. Ajá. Quería ver un poco de todo. Mirá vos. Yo soy ecóloga, conozco del tema y claro, eso es lo importante, claro.
a ese nivel. Bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, dale. ¿Qué? Perdón, quería destacar una cosa que me marcó mucho del documental, que no se separó la cosa documentada o el personaje documentado de todo el equipo que iba atravesando el proceso de aprender de esta persona. Y si el señor Francisco habló tanto de vehículo, a mí lo que destaco hoy en este documental, dentro de muchos documentales ambientales, es que abre capaz una brecha en una manera de filmar el hecho ambiental, sin separar el cinematógrafo, el documentalista, de la cosa documentada. Y ahí estamos haciendo capaz una cinematografía ambientalista más holística. Donde el impacto que tiene esto en uno. Sería... Vos te dejaste atravesar por eso, confesando de entrada que, bueno, no entendés un pomo y cómo voy a filmar eso, y eso es muy lindo. Bueno. Nosotros nos relacionamos con Pablo con un acuerdo de que cada uno iba a hacer con el material capturado lo que le diera la gana y decir del otro lo que le diera la gana. Hay muchas cosas que Pablo dice que digo, yo nunca jamás las digo, porque él sí es fatalista. No te creas. Por eso, pero lo importante es, por ejemplo, él habla del ambiente, tú hablas del ambiente, jamás hablo del ambiente, no uso la palabra ambiente, porque en el ambiente estamos nosotros, que somos los que corroemos todo. En cambio, en la ecología de los sistemas hídricos de planicies extremas, no tenemos por qué mezclar al hombre, podemos mirar nada más que la dinámica de los ríos. Y hay un artículo de la Ley General del Ambiente que tiene 4 enunciados con un orden específico, que es el parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley General del Ambiente, que dice que primero hay que mirar por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos. Segundo lugar, mirar por su capacidad de carga, su capacidad servicial. Y en tercer lugar, recién en tercer lugar, mirar por los temas generales del ambiente y sus siempre, cuarto lugar, declamadas sustentabilidades. Como somos mentirosos, disfrazamos todo, siempre nos vamos al tercero de los enunciados, siendo que tenemos que empezar a mirar por el primero, porque si no, si nos mezclamos siempre todos estos temas, siempre el hombre va a tener la mayor importancia. Y si no resolvemos cómo mirar los ríos, para que ellos sean los que denotan sus problemas, nunca vamos a resolver nada. El riachuelo se murió en abril de 1786. Ya se pusieron más de 25.000 millones de pesos y no han resuelto nada. El juez federal Rodríguez, hace un año, echó por tierra todo el famoso Plan Integral de Saneamiento Ambiental, porque después de 7 años reconoció que no había servido nada más que para cementar las riberas de riachuelo, pero las aguas seguían tan muertas como hace 230 años. Entonces, si no separamos los temas ambientales de los temas de ecología, de ecosistemas, no vamos a avanzar 1 milímetro. Pero miren ustedes entonces lo elemental de la situación, de la que nadie habla, de que seguimos hablando de temas ambientales y no de ecología de ecosistemas hídricos en planicies extremas, porque ecología de ecosistemas hay de hormigueros, de políticos, todos específicos. Esos enlaces son demasiado específicos como para llevarlos a la generalidad con que son tratados estos temas. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Perdón, no la saludar. Gracias,